que era de estos robots que estaban dentro de la ciudad, los cuales se habían dividido en robots guías y en robots basurero, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a... Ahí. Ok, entonces, habíamos pensado también en estas alternativas, ¿no es cierto?, de resolución. Como habíamos comentado, esto era una estructura bastante gruesa, digamos, de lo que se estaba haciendo. Y sobre la base de eso habíamos analizado cómo se iban a mover, ¿no?, los robotsitos, sobre todo los basureros, y cómo se iba a generar las posiciones. Habíamos analizado que en caso de que esté aquí, pero haya caminado de derecha a izquierda, entonces tenía que bajar, pero si estaba aquí caminando de izquierda a derecha, entonces tenía que mantenerse en la fila, ¿no? Siempre también habíamos dicho que el robot empieza en las orillas de la ciudad a limpiar, ¿ya? Ok, a ver, habíamos hecho un análisis interesante sobre lo que era el robot basurero, ¿correcto? Y aquí también habíamos dicho que las posiciones iban a depender, ¿no es cierto?, de en qué celda estaba y depender de cómo estaba recorriendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, para poder decidir la siguiente posición, ¿no? No habíamos analizado mucho el robot guía, ¿cierto? Habíamos analizado el procedimiento en la ciudad, pero ahora, ¿qué nos toca? Nos toca analizar cómo es que cada uno de estos robots hace su trabajo, ¿ya? Entonces, a ver, acá yo ya tengo esto completado, que era... queremos visitar. En este caso, que me van a dar el nombre del lugar turístico, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer? Esto habíamos razonado ya. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos, ¿no es cierto?, que la ubicación de recojo pertenezca a la ciudad. Uno, que exista un robot guía que me pueda llevar en un tour guiado, digamos. Habíamos dicho que el robot solamente lo vamos a utilizar una vez, ¿no? Y también teníamos que saber que el lugar donde querían ir mis turistas pertenecía a la lista de lugares turísticos que esta ciudad administra, ¿no? Entonces, a ver, primera cosa que habíamos analizado, que esta posición pertenezca a la ciudad. Segunda, que el robot, que exista robot guía para hacer el trabajo. Tercera, que el lugar donde quieres ir pertenezca también a esta ciudad. Ok. Nosotros decimos, si es que el robot existe y además el lugar al que quiere ir mi turista existe, entonces van a ser diferente de null, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir a este robot que vaya a trabajar y que me genere un camino de recoger a los turistas de este punto de recojo, me permita ir a dónde, al punto destino, de acuerdo a la ubicación que se supone que es el destino de este robot guía que está dado por el lugar donde quiere visitar, ¿no? ¿Y qué más le habíamos dado? El mapa. Recuerdo que eso habíamos charlado en la anterior clase, ¿no? Y una vez que nosotros tenemos eso, bueno, podemos generar o podemos recoger el camino que este robotcito ha hecho para poder encontrar, ¿no es cierto? O para poder guiar a los turistas desde este punto de recojo hasta este punto destino que le corresponde al lugar turístico, ¿no? Caso contrario, fíjense, si es que nosotros no podemos, no hay ni robot ni destino, entonces aquí, ¿qué le damos? Le decimos, no podemos brindarte este servicio. Y si es que acá más le aumentaremos. Ya esta parte no había puesto un mensaje, pero si es que la posición de recojo no pertenece a la ciudad, entonces, ¿qué tendríamos que decirle? Que tampoco no es posible, ¿no? No es posible
brindar el servicio. ¿Bien? El servicio de guía de turismo, porque en este caso, bueno, el punto donde están los supuestos turistas no están dentro del ámbito de la ciudad. Esto ya habíamos pensado acá. Fíjense, más o menos acá estaba estructurada esta cosa que habíamos hecho, ¿no? Validamos la posición de donde quieren ir, vemos si el lugar existe, vemos si el robot existe, ¿de acuerdo? Si el robot existe, entonces le mandamos a trabajar al robot desde la ubicación esta hasta la ubicación del lugar de turismo, ¿no es cierto? Mandándole el mapa. Eso hacemos. Si no, por cualquiera de que estas no haya robot, no haya lugar, no haya posición, nosotros teníamos que decir que no se puede brindar el servicio de la ciudad. Esto que hemos razonado vendría a ser este algoritmo que me permite responder a la pregunta solicitar guía. Observen cómo estoy manejando mi implementación. En este caso, fíjense, yo le estoy mandando un proceso muy específico que se llama buscar guía. Yo no quiero buscar un robot cualquiera. Quiero buscar un robot o el primer robot guía que tenga la ciudad. ¿Y dónde lo voy a recibir? Fíjense, lo voy a recibir en un robot que está clasificado o está tipificado como un robot guía. No es un robot cualquiera. Y ahí es por esa razón que aquí yo puedo hacer cosas con este robot sin preocuparme. Y entonces, el robot con el que estamos trabajando aquí, ¿de qué tipo es? Es de tipo guía. ¿De acuerdo? Para poder hacer entonces esto, fíjense, yo he necesitado hacer este procedimiento, necesito hacer este procedimiento y necesito hacer este procedimiento. ¿Correcto? Porque estos, fíjense, ya son responsabilidad del robot. ¿Correcto? Entonces vayamos a ver, este validar, vamos a ir viendo cómo es. Este validar recojo, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir una ubicación. ¿Y qué es lo único que tiene que verificar? Es que esta ubicación esté dentro del mapa, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos viendo que la coordenada X de su ubicación está entre 0 y menor a la cantidad de filas que tiene la matriz. Y la ubicación Y de esta ubicación está entre 0 inclusive y menor a la cantidad de columnas que tiene esta matriz. X, ¿qué va a ser? Las filas. E Y, ¿qué va a ser? Las columnas en este caso. Siempre vamos a considerar que nuestro eje está al revés, ¿no es cierto? Nuestro punto 0, 0 está en la esquina superior izquierda de mi eje de coordenadas. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser el validar. Fíjense, este me permite validar si esa posición es una posición válida en el mapa. Ok, este proceso, buscar lugar, fíjense, se compromete a devolverme un lugar turístico dado que me dan el nombre. Entonces, este es un típico algoritmo de búsqueda en una colección de datos. En este caso, ¿cómo vamos a buscar? Vamos a hacer un recorrido en la colección de datos condicionada, ¿ya? Y vamos a acceder entonces a cada uno de los lugares turísticos que tiene esta colección, mientras existan, ¿cierto? Y mientras todavía no haya hallado el lugar, ¿no? Entonces, al principio, mi lugar turístico va a ser no existe. ¿Y qué estoy buscando? Estoy queriendo buscar mi lugar turístico por el nombre, ¿no? Y básicamente, ¿qué le digo? Vamos a acceder a la iésima celda de esta colección. ¿Qué es un lugar turístico? A ese lugar turístico le pedimos el nombre y a ese nombre le vamos a preguntar si es igual al nombre que estamos buscando, ¿no? Como lugar turístico. Si me dice que sí, entonces acabo de encontrar el lugar turístico. Existe, ¿no? Y aquí, ¿quién es? Es el elemento que vive en la iésima posición de mi colección lugares turísticos. Y esto voy a hacer tantas veces hasta que en algún momento o termino de buscar en mi arreglo de lugares turísticos o cuando mi lugar ya no existe. Este sería el momento, ¿cierto? Este lugar se define como un lugar que ya existe, ¿no? Por cualquiera de los dos, mi cambia y que te voy a devolver el lugar. Un típico búsqueda. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este otro procedimiento que es similar al de arriba, pero ¿dónde vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar en la colección de robots, ¿correcto?
Entonces, ¿qué te voy a devolver? Fíjense, no te voy a devolver un robot cualquiera, te voy a devolver un robot guía, ¿ya? Porque los basureros no guían. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a hacer una búsqueda sobre la colección de robots de manera condicionada. Voy a buscar mientras existan datos en robot o cuando encuentre al primer robot disponible. Fíjense qué estoy haciendo aquí. Le pregunto, vamos a acceder al iésimo elemento de mi colección robots. Y le voy a preguntar si la instancia de esta iésima celda es un objeto de clase guía. ¿De acuerdo? Si es así, vamos a preguntar si este robot que vive en la iésima posición, que es un guía, le vamos a preguntar si está ocupado, si no está ocupado. Si no está ocupado, entonces acabo de encontrar el robot, el primer robot guía de la colección. ¿Cierto? Caso contrario, ¿qué hago? Sigo buscando, pero solamente en quién me voy a entretener, fíjense. Me voy a entretener en aquellos robots de la colección que tienen catalogación o que están especializados en sus instancias como un robot guía. ¿Ya? Al terminar este procedimiento, me devuelve un robot de clase guía, que puede ser no existe, o puede ser algún robot que nosotros hayamos encontrado en la colección. ¿Correcto? Bien. Una vez que nosotros hacemos eso, entonces esos tres procedimientos, fíjense para qué sirve. Para permitirle a este robot o a la ciudad brindar un servicio de guía, ¿no? De turistas. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora, venimos aquí a nuestro procedimiento limpiar y nos fijaremos. En nuestro procedimiento limpiar era más o menos así. Así habíamos razonado y aquí habíamos analizado, ¿no? Ir, volver, así va, ¿no? Nuestro robot basurero. Y habíamos analizado todas las posibilidades o cómo es que nosotros nos conviene en términos sencillos ubicarnos, ¿cierto? Estas posturas, porque la otra opción, fíjense, era empezar de donde el robot había dejado, pero no. La descripción del problema me dice que inicia las orillas, entonces no me quedaba otra que analizar, ¿no? De manera diferente. Bien. Para poder limpiar, ¿qué es lo único que teníamos que hacer? A ver, en términos generales decíamos, ¿no ve? Que el primer robot que entraba a limpiar se ubicaba en la 00. Y si es que existían robots todavía limpiadores y la ciudad seguía sucia, entonces mandábamos al robot a limpiar, ¿no es cierto? El robot lo vamos a ubicar en esta ubicación inicial y luego le mandamos a trabajar en este mapa para recoger la basura. Al terminar este robotcito debería recalcularse la nueva ubicación para que el nuevo robot que ingrese pueda empezar su búsqueda en esta ubicación. Pero esta ubicación no era tan fácil, ¿no es cierto? Como habíamos analizado. Entonces íbamos a pedirle al robot que encuentre esta ubicación. Con la información que hay en el robot, vamos a encontrar una nueva ubicación. ¿Ya? Y la cantidad de basura se tenía de la ciudad, ¿no es cierto? Se tenía que reducir con la cantidad que había recogido este robot. En términos generales, ese era el pensamiento, digamos, la estructuración para resolver el problema. Bien, en términos más específicos, ¿eso qué significa? Que yo requiero de un robot, pero en esta ocasión, ¿de qué tipo es este robot? Un basurero, ¿cierto? La primera ubicación donde yo voy a empezar a limpiar la ciudad es en la ubicación 00. ¿Desde dónde voy a empezar a buscar los robots dentro de la colección de robots? Desde la primera posición, que vendría a ser la 0, ¿no es cierto? Entonces aquí le digo, mientras la cantidad de la basura de la ciudad sea mayor a 0, ¿de acuerdo? Y además existan robots para poder ir a limpiar, porque si no existe robots y sigue habiendo basura, entonces ya terminé. Pero si la basura ya es 0 y sigo teniendo robots, también terminé. Correcto, ese era el razonamiento. Acá, ¿qué se había hecho? Se había aumentado un nuevo atributo, que era la cantidad de basura de la ciudad. Entonces, ¿qué está faltando a esta clase, jóvenes? El constructor. Y entonces, el constructor importante acá. Bien, seguiremos analizando este.
Entonces, ¿qué le decía? Fíjense, voy a ir a ver si el robot diésimo es un robot cuya instancia es un objeto de clase basurero. Si me dice que sí, entonces acabo de encontrar el robot que me va a asistir. ¿De acuerdo? El primer robot que me va a asistir es este que vive en la diésima celda. Una vez que he encontrado ese robot, lo mando a este robot a que se ubique en la ubicación que inicialmente va a estar en la 00. Lo mando al robot a trabajar y le envío la información del mapa. Entonces, ¿dónde tiene que recoger su basurita el robot? De este mapa. ¿No es cierto? Una vez que ha terminado de trabajar, la cantidad de la basura de la ciudad la reduzco con la cantidad de basura que ha recogido este robot. Y al terminar le digo que la nueva ubicación le vamos a pedir en esta ocasión al robot. Había varias maneras de hacer esto, ¿de acuerdo? Que la ciudad la calcule, que la ubicación la calcule o que el robot la calcule. En este caso, yo le he dado la responsabilidad al robot. Le he dicho a este robot, que el último robot basurero que ingresó a limpiar la ciudad, le vamos a pedir que calcule una nueva ubicación con la información que tiene. Y le vamos a mandar información adicional y le vamos a decir, a ver, como camina de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Me interesa saber el límite, ¿no es cierto?, que tenemos en las columnas para ver si bajamos, si subimos, qué sé yo, si caminamos. Para eso me sirve esto, ¿ya? Nos vamos a mover en I. Ok, una vez que nosotros tenemos eso, bueno, vamos a seguir intentando hacer el problema, ¿ya? Eso es el tema de limpiar, ¿correcto? Ok, entonces, una vez que tenemos esta ubicación, entonces la próxima vez si nosotros encontramos un robot, le vamos a poner esa ubicación al robot y va a empezar a trabajar de nuevo, ¿no? A recoger. Esto quiero que lo vayan a validar con calma sus casas, ¿ya? Entonces analizaremos un poquito esto del robot. Fíjense, el robot guía, bueno, el lugar turístico, veremos esto, ¿sí? El lugar turístico es sencillo, tiene nombre y ubicación y me permite decir su nombre y su ubicación. La ubicación, le estamos dando algunas prestaciones de servicio que vendrían a ser que puede mostrarse y que puede obtener su X y su Y, ¿de acuerdo? Y además le estamos proveyendo de un constructor en el cual se requiere esos dos datos obligatorios. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Fíjense que el trabajar en un robot guía y el trabajar en un robot basurero son diferentes, ¿no? A ver, empezaremos con el basurero, que era el que más habíamos analizado, ¿ya? Mi basurero, decíamos, aparte de su ubicación inicial y su ubicación actual, que hereda del robot, tenía un número de pasos, la cantidad de basura que había recogido y teníamos la dirección en la que se había puesto a caminar el robotcito. A ver, si nosotros agarramos y construimos un objeto de clase robot de tipo basurero, mínimamente, ¿qué necesitamos mandarle? ¿Cuánto de batería tiene? Ya, a este basurero lo vamos a ubicar, a todos los basureros los vamos a ubicar en la 00 por defecto. Porque cuando se empieza a ubicar el robotcito en una posición diferente, cuando nosotros requerimos de sus servicios. Y entonces, inicialmente todo robot va a estar en la línea 00 y luego los reubicamos para ingresar al mapa. El número de pasos que puede dar este robot va a estar equivalente a la batería, ya que tiene este robotcito. La basura que he recogido hasta el momento es 0. Y la dirección, ¿cómo va a caminar? Va a caminar de izquierda a derecha la primera vez, por lo tanto es true. ¿Ya? Así funciona. ¿Qué necesitamos? Recuerdan que para resolver ese problema de saber si la ciudad está limpia o sucia, agarrábamos la cantidad de basura de la ciudad y reducíamos con el monto de basura que había recogido el robot. Y para eso sirve este procedimiento, es un accesador. ¿Qué también habíamos dicho? Que nosotros le habíamos achacado una responsabilidad a un robot que me permitía calcular una nueva ubicación dada la ubicación de este robot, ¿cierto? Dado que tenemos este límite
de caminata en las columnas y que se comprometía a generarme una nueva ubicación. Entonces, para calcular esta ubicación, ¿qué es lo que he hecho? He sacado X e Y, que serían las coordenadas de la ubicación actual de este robot. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la ubicación actual. Y dependiendo de esta ubicación actual, porque se supone que la única vez que yo le digo calcular ubicación es que este robotcito ya dejó de caminar, ¿de acuerdo? Porque su batería se le acabó o porque ya no hay más lugar donde caminar, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la nueva dirección. Y esto básicamente es lo que habíamos razonado acá, ¿no? Habíamos dicho si es que el robot se encuentra en tal situación. Por ejemplo, a ver, vamos a analizar lo que dice aquí, ¿no? Si la dirección es true, quiere decir que está yendo de izquierda a derecha, ¿ya? E Y dice, fíjense, Y. La última posición que tiene es aquí, dice, es esta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es avanzar la fila, ¿correcto? Avanzamos la fila. Entonces, aquí se dice que hemos terminado de recorrer esta fila, entonces deberíamos empezar la siguiente fila, ¿cierto? Pero si es que la dirección, fíjense, me dice de izquierda a derecha, e Y no está en esta posición, puede estar aquí, 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 en cualquier otra posición, no tenemos que cambiar de fila, ¿correcto? La fila no se modifica, ¿ya? Bien, pero ¿qué pasa si la dirección, fíjense, está de derecha a izquierda, ¿no? Entonces pregunto, ¿qué pasa si mi Y está aquí? Fíjense, está acá. ¿Qué quiere decir? Que ya terminó de visitar esta fila, ¿no ven? No me conviene visitar esta fila cuando estamos caminando de derecha a izquierda. Y aquí estamos preguntando. Si Y es 0, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ir a caminar la siguiente fila. Pero si no es 0, entonces quiere decir que tenemos que mantenernos en esta fila. ¿Ya? Por cualquiera de los casos, fíjense, siempre empezamos al borde de la matriz, por lo tanto, Y que debería ser siempre 0, ¿ya? ¿Y qué significa aquí? Las columnas. Una vez que nosotros tenemos esto, acabo de darte la nueva ubicación X, Y sobre la base de la información de la ubicación que tiene este robot y además la dirección en la cual hizo su último movimiento. ¿Ya? Eso. ¿Ya está? Esa es la ubicación. Muy bien, seguimos. A ver, este es mi basurero, así trabaja. ¿Ya? A ver, vamos a chequear esto. Y le digo, para poder trabajar este basurerito, este robotcito, necesita saber en qué mapa va a caminar, ¿correcto? ¿Dónde va a empezar su caminata? En su ubicación inicial, que en este caso es XY. Y ahí empieza su caminata. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué le digo? Mientras todavía tenga baterías, ¿ya? Y estas posiciones X y sean válidas en este mapa que está caminando, le pregunto, porque a la primera que se salga del mapa tengo que dejar de caminar, ¿no ve? Van a tener harto cuidado, ¿ya? Vamos a controlar que no se salga del mapa, pero puede ser que ya haya barrido toda la basura de la matriz y el robot todavía tenga energías de caminar una nueva fila más. En ese caso, el robot ya no debería caminar más, ¿no? Entonces, este válida X y mapa me permite saber si la nueva posición de mi robotcito dentro del mapa es válida, ¿ya? Ok, lo primero que vamos a hacer, fíjense, es esto, ¿no es cierto? Más o menos es esto. Ya hemos arreglado, he afinado, pero lo primero que vamos a hacer, fíjense, es ponerle a mi ubicación, le digo, la ubicación del robot debería cambiar. ¿Con qué ubicación le vamos a poner entonces? Le vamos a poner en la ubicación XY. ¿De acuerdo? Esa va a ser su ubicación actual de este robotcito que está empezando a caminar. ¿De acuerdo? Es su primera ubicación. Listo. Empieza, ¿no? Le dice, la basura recogida, fíjense, la basura recogida va a ser igual a la basura recogida más lo que tiene el mapa. ¿De acuerdo? Lo que tenga el mapa. ¿Ya? Eso hacemos. Entonces recogemos esta basura.
Una vez que hemos recogido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ponerle 0 en esa celda de la ciudad, porque si no, no puedes recogerse la misma basura más de una vez, ¿ya? Y ni bien hacemos eso, le digo, el número de pasos de este robotcito, bueno, ha reducido, porque resulta que ya ha caminado un pasito, ¿cierto? Número de pasos le reduzco. Ahora sí, me fijo, ¿a dónde tengo que caminar? ¿Cuál es el siguiente paso que el robot va a dar? Este es mi robot basurero, está trabajando sobre el mapa. Entonces le pregunto, si mi dirección es de izquierda a derecha, yo voy a ir a verificar, fíjense, si la posición X, Y más 1 en el mapa es válida. ¿Ya? Si es válida, le digo Y más más. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no es cierto? Una vez que hemos recogido de la primera celda, probablemente siempre va a recoger si es que hay, ¿cierto? Entonces, mira eso. Y luego, ¿qué dice? A ver, este es mi robot que está caminando dentro de del mapa. Este era desde la ciudad. Ahora vamos a ver cómo sería. Entonces, mi robot puede estar, dice, así, ¿no es cierto? Caminando de izquierda a derecha. Entonces, acá te preguntan, ¿no es cierto? Hemos recogido la basura y lo siguiente que hace es decirte, la dirección está allí. Entonces, supongamos que estaba en esta posición el robotcito, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la siguiente posición a donde debería ir? Debería ir a esta, ¿cierto? X más 1, ¿correcto? Esa debería ser su nueva posición. Pero antes de que el robot camine, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si esta posición es válida, ¿ya? Si esta posición es válida, recién camina. Ya mi I va a cambiar. Entonces, mi I, ¿qué va a ser? Más 1, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa si es que, fíjense, esta... ¿qué pasa si es que esta posición ya no es válida? La única vez que no es válida es que X, Y, fíjense, justo esté al borde del mapa. ¿Correcto? Entonces, esta X, Y más 1 ya no debería existir, ¿no ven? El mapa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bajar aquí, a esta celda tiene que bajar, esta va acá. Entonces, ¿cuál es la celda que va a caminar? Esta, ¿no es cierto? Debería bajar a X más 1 e Y debería mantenerse, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué le digo? Bajo en X. Fíjense, me he bajado a esta fila, ¿ya? Ahí no la modifico, pero ¿qué es lo que hacemos? Mi dirección estaba así, entonces ahora mi dirección le pongo en este sentido, ¿ya? Eso hago, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la dirección está en este sentido? Fíjense, si nosotros estamos acá, en la posición X, Y, entonces tendría que venirme a esta posición, ¿correcto? Que vendría a ser la X y menos 1. Pero antes de que el robot se mueva, yo le voy a preguntar si esa posición es válida en el mapa. Si me dice que sí, entonces recién muevo esto y le digo, bueno, ese va a ser mi nuevo I. Pero si me dice que no, la única opción es que este XY, fíjense, la única opción que nosotros tenemos, que eso me dé falso, es que este robotcito haya estado en esta posición XY y resulta que es la celda frontera a este lado. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar en esta fila, tenemos que empezar la caminata y tengo que cambiar mi caminata de dirección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, este procedimiento, lo único que hace es, primero, mira la ubicación, ¿cierto? Recoge la basura y aquí calcula la siguiente posible ubicación. Y lo siguiente que hacemos, fíjense, siempre es validar si esa nueva ubicación es válida en el mapa. ¿Ya? Si es válida en el mapa, entonces volvemos a hacer esto. ¿Ya? Porque puede ser que aún le toque o le tenga batería, pero que ya no haya mapa que recoger, entonces no tiene sentido que siga caminando. Ya para eso. Pero una vez que esta posición es válida, entonces esta ubicación es una nueva ubicación actual de este robot basurero. ¿Ya? Y tiene que ir a recoger la basura de esta celda. Y entonces esto nunca me va a generar un error.
porque antes de poder acceder aquí me estoy asegurando que esta posición es válida. Y tú dices, ya. Entonces, ¿quién debería saber si es que una posición es válida en un mapa? En este caso, fíjense, ¿a quién le ha asignado esa responsabilidad? A un robot. Le estoy diciendo, todo robot que debería saberme responder si una posición X, Y es válida en este plano. Y esta es la resolución. ¿De acuerdo? A este robot que le he enseñado a hacer sus getters, que me permiten saber la ubicación actual y la ubicación inicial. Y sus setters, ¿no? Este es un setter de ubicación actual y este es un setter de ubicación inicial. Recuerden que cuando tenemos un basurero, lo primero que hacemos es ubicar, ¿cierto? Entonces, este ubicar, fíjense, me responde a este procedimiento, en el cual me permite ubicar por primera vez al robotcito. Y a partir de ahí, el robotcito solito camina, ¿ya? Eso es. Entonces, fíjense, es la forma en cómo mi robot basurero camina, ¿ya? ¿Y cuánto camina? Camina tanto como tenga batería o como siga todavía en el mapa, ¿de acuerdo? Basta que una de estas dos se haga falsa, entonces termina de caminar y recoger basura, el basurerito. ¿Cómo se mueve el guía? No hemos analizado para nada la anterior clase. Entonces, el guía, ¿qué te decía? El guía te dice, fíjense, que te va a guiar, dice, de un punto, ¿ya? De un punto, veamos, de un punto a otro, a un grupo de turistas. Analizaremos cuáles son las posibilidades. Fíjense, yo puedo estar acá, recogerle aquí, y puedo llevarle a este punto. Esa es una posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? A ver, empezaremos por la más sencilla y luego vamos a ir analizando, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero llevarle de este punto a este mismo punto? ¿Qué significa? Que ya hemos llegado, ¿no es cierto? ¿Debo seguir caminando? No. No. En este caso, fíjense, termine. Le vamos a poner con otro color, ya el punto destino. Supongamos que el punto destino y el punto origen están en el mismo lugar, ¿ya? La otra opción, fíjense, es que mi punto origen esté aquí, ¿ya? Y mi punto destino esté aquí. Correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que caminar así, ¿no ve? En línea recta. Y llegar ahí y listo. Tengo que encontrar hasta que algún día me encuentre en el punto destino. La otra opción, ¿qué cosa es? Es que mi punto origen esté aquí. Y que yo necesite llegar aquí. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar así, ¿no ves? Ese es mi camino. Y entonces aquí la dirección, fíjense, bien importante. Correcto. Esa sería una 3 opciones. Pero ¿qué pasa? Fíjense, si mi punto origen está aquí, ¿ya? Y mi punto destino, que quiero yo caminar, está aquí. Entonces, si están en la misma línea, le llamaremos en el mismo, ¿qué sería? Columna, ¿no ve? Aquí estaría en la misma fila, aquí estaría en la misma columna. Entonces, ¿cómo es mi camino? Yo tengo que caminar así, ¿no ve? En ese sentido. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? Fíjense, si mi punto está aquí. ¿Ya? Este es mi punto. Y resulta que mi punto destino está aquí. ¿Ya? Entonces voy a intentar ir lo más que pueda en diagonales. Por ejemplo, puedo venir hasta aquí en diagonales y una vez que haga esto, camino hacia abajo. ¿Ya? O si se podría todo en diagonal. Recuerden que tu robot guía puede caminar en diagonal. ¿No ves? Eso decía el problema. En cambio, tu robot basurero no, así en cuadradito camina. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción, fíjense, es que nuestro punto esté aquí. Ya nuestro punto origen esté aquí. Y nuestro punto destino esté aquí. ¿Cierto? Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar, ¿no ves? Caminar pura diagonales lo más que podamos. ¿Ya? Y a la primera que no podamos en línea recta.
Ya, ese sería el camino. 6 opciones. ¿Cuáles son las otras opciones adicionales que tenemos? ¿Qué pasa si nosotros tenemos que nuestro punto origen está aquí? ¿Cierto? Y nuestro punto destino, a donde quiero ir, está aquí. Entonces, ¿cómo tengo que caminar hacia arriba? Fíjense, es bien diferente. De este son diferentes, ¿no ven? Eso. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción dice es que nosotros tengamos aquí el punto, dije, y nuestro punto destino sea este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de ir toda la diagonal posible y recta cuando ya no pueda, ¿no ve? En ese sentido. Ya, así va a ser. ¿Correcto? ¿Y cuál es la última opción? Que mi punto origen esté aquí y mi punto destino esté aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo voy a caminar así, no ve? Hacia arriba y hacia la izquierda, ¿sí? Y luego, si es que se necesita, subir, bajar, depende, ¿no? De cómo le mira. ¿Cuántas opciones había habido? 9. ¿Correcto? Y dependiendo de eso, fíjense, vamos a caminar. Siempre vamos a caminar enmarcados en el plano, ¿no ve? Porque esto no se puede salir de aquí. ¿Correcto? Entonces va a ir controlando así, ¿no? Camina, camina, camina. Y una vez que estén en la misma línea, fíjense, cuando se encuentren baja. ¿Ya? Así va a ser. Lo mismo, camina, camina, camina y luego puede llegar aquí y baja, ¿no? Sí. ¿Comprendido eso, jóvenes? Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, fíjense, el problema ha salido interesante. Esta es la forma entonces en cómo construye el camino un robot guía, ¿ya? Entonces venimos aquí y le digo, este es mi guía. Cuando yo le pido trabajar, bueno, cuando construimos un guía, ¿qué necesito darle? Su ubicación inicial, que luego igual va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, le voy a poner esta ubicación inicial como le voy a pedir a la superclase que me ayude a definir el estado de esa ubicación inicial a través del constructor. El camino, fíjense, lo voy a inicializar como una colección vacía y le voy a decir que está ocupado o no está ocupado. Inicialmente no debería estar ocupado, ¿no es cierto? Ni bien yo lo pongo a trabajar, fíjense, a mi robot, mi ocupado, ¿qué debería ser? Mi ocupado debería ser falso. ¿De acuerdo? Porque esto, ¿para qué me ayuda? Me ayuda para la búsqueda. Acá, fíjense, en la ciudad, nosotros aquí buscamos para ir a guiar. Lo primero que tenemos que ir a ver, cuando buscamos, ¿no veo un guía? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi buscar un guía? Lo primero que tengo que ir a ver es si es que el robot que es de la décima posición es una instancia de clase guía. Si es un guía, le tengo que ir a preguntar si no está ocupado. Si no está ocupado, recién es un robot interesante. ¿Correcto? Entonces, ese ocupado se va a establecer en falso. ¿Cuándo? Cuando nosotros, o se va a establecer, perdón, en true, cuando nosotros le hagamos trabajar. ¿Ya? Esto es falso. No está ocupado a menos que esté ocupado. ¿Ya? Entonces, cuando le manda a trabajar, el robot se ocupa automáticamente. ¿Qué necesito mandarle para poder guiar, digamos, o trabajar al robot? Necesitamos mandarle desde qué ubicación tiene que guiar este robot hasta qué ubicación tiene que guiarles. Fíjense, recordaremos la ciudad a un robot guía que le mandaba. Fíjense, a mi robot guía le decía, anda a trabajar desde el punto de recojo hasta el punto de la ubicación de mi lugar destino, ¿cierto? Entonces aquí que le estoy mandando una ubicación, otra ubicación y el mapa, ¿no es cierto? Que me permite saber cómo caminar en el mapa, ¿de acuerdo? Eso le estoy mandando. Entonces mi guía recibe la ubicación desde dónde tiene que caminar, hasta dónde tiene que ir y en el mapa que tiene que caminar. Aquí hubiera sido interesante, ¿no? Que en el camino tal vez te diga cuántos lugares turísticos extras puede mirar. Se pueden hacer varias cosas, ¿ya? En este caso, entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo tengo acá?
este punto blanquito que yo tenía acá, este punto blanquito, yo le estoy llamando como la coordenada o como la fila columna XY, ¿ya? Y al punto rojito, que es a donde quiero llegar, le estoy llamando el XP y el IP, ¿ya? Este es mi destino y este es mi origen. Y este es el que me va a ir trazando el camino, ¿de acuerdo? Entonces, todos los XY que yo vaya caminando mi robot, ese va a ir dejándose en el camino, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, XY va a ser de esta ubicación de este, ¿no? Su X y su Y. Y el XP-IP, que es el rojo, lo vamos a sacar de esta ubicación hasta, ¿ya? ¿Qué le digo? Que por defecto todavía no he llegado a mi destino, porque todavía ni siquiera hemos probado, ¿no ves? Si llegué o no llegué. Entonces, yo voy a seguir caminando mientras no llegue a mi destino. ¿Ve? En este caso, fíjense, este robotcito no tiene batería, nada. Y antes de mandar a hacer este proceso, nosotros nos hemos asegurado que el lugar de recojo exista y que además este lugar turístico o la posición del lugar turístico le pertenezca a la ciudad, ¿no ve? Condiciones de que esto también pertenece al mapa, ¿ya? Pero siempre, fíjense, le vamos a preguntar, mientras todavía no llegue a destino y además la posición XY, esta la blanca, sea válida, le digo en el mapa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir esta ubicación XY a mi camino, ¿de acuerdo? Entonces, la primera posición que vamos a hacer es añadir esta, ¿de acuerdo? Y hacemos todos los casos. Fíjense, vamos a empezar con este. ¿Qué pasa si X, ya, que el punto blanco y el punto rojo están en la misma fila? Eso significaría que X es igual a XP, ¿ya? ¿Qué pasa si es que la columna es la misma? Entonces quiere decir que ya terminé, correcto, acabo de llegar al punto destino. Entonces aquí le dije no llegué, debería ser falso. Entonces, ¿qué significa? Que ya llegué, ¿ya? Y ya no debería ser más, debería terminar por esta condición. Pero ¿qué pasa si es que dice I es menor que IP? Entonces quiere decir que este punto está aquí y el otro punto está acá. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar I. Tengo que moverme aquí, ¿cierto? La nueva posición de I, le vamos a poner con amarillito, la nueva posición de I debería ser esta. Y ahí, ¿cómo nos estamos moviendo? Solamente en el I. Le digo I más más. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si están en la misma fila? Pero este I no es igual ni es menor. Entonces, ¿qué le queda hacer ahí? Que sea mayor. Entonces, esta es la situación. ¿Correcto? ¿Dónde va a estar mi nuevo punto blanquito? Mi nuevo punto blanquito va a estar aquí. Va a estar una columna atrás. Y menos 1. ¿De acuerdo? Estos son los 3 primeros casos. ¿Ya? Cuando están en la misma fila. ¿Qué pasa si no están en la misma fila? ¿Ya? Vamos a ir a mirar. Si no están en la misma fila, pero resulta que X, fíjense, si X es menor que XP. ¿Ya? Entonces le vamos a preguntar, ¿será que X es menor que XP? X son las filas, ¿no es cierto? X es menor que XP, X es menor que XP, X es menor que XP. Y entonces está arriba el punto blanco y abajo el punto rojo. Ahora, ¿dónde abajo? ¿A la izquierda, a la derecha o al mismo lugar? Eso vamos a averiguar. Entonces le pregunto, si X es menor que XP, entonces vamos a averiguar. Si están en la misma columna, fíjense, estamos aquí. Entonces yo tengo que bajar. ¿Cuál va a ser el nuevo punto que debería tener el XY? Deberíamos bajar en X, ¿de acuerdo? Y mantenernos en Y. Pero ¿qué pasa si Y es menor que XP? Entonces quiere decir que estamos en esta posición, en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, en este caso vamos a ir por la diagonal. ¿Correcto? Vamos a ir por la diagonal. Entonces le digo X más 1 y más 1. Fíjense, nos vamos a parar aquí. ¿Correcto? Y esa va a ser la nueva posición. Estamos bajando en diagonal. Pero ¿qué pasa si I es mayor que IP? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir en esta diagonal. ¿Correcto?
Mi X bajo, pero mi Y reduzco. Fíjense, ahí me paro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está haciendo ese procedimiento, esos tres casos. Pero si fíjense, X no es igual a XP y X no es menor que XP, entonces esta ya está pregunta está por demás, ¿no ve? Pero por si acaso la pongo aquí para que sea explícito. ¿Qué es la única cosa? Que X sea mayor que XP, ¿cierto? Entonces en este caso mi punto está aquí abajo, aquí arriba está mi otro punto rojo. Entonces le pregunto, ¿pueden estar en la misma columna? Si es así, entonces yo tengo que ir moviéndome de filas. Entonces, X menos 1, ¿correcto? Sería este. Pero, ¿qué pasa si Y, fíjense, este Y, es menor que IP? Quiere decir que está por aquí este punto. Entonces, tengo que subir así. ¿Correcto? Para subir yo reduzco en X y aumento en Y. ¿No es cierto? Y el otro caso sería que mi X o que mi Y, el blanco, sea mayor al Y de aquí. Entonces, esta es la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir en la fila y reducir en la columna. ¿De acuerdo? Esa entonces es la nueva posición de mi robot. Pero cuidado, esta todavía no está en el camino. ¿Qué es lo que yo tengo que averiguar? Si todavía no he llegado a destino y si además esta posición es válida en el mapa. ¿De acuerdo? Por lo que estamos haciendo, siempre va a ser válida. Una vez que eso se vuelve verdadero, entonces recién este punto amarillito lo voy a poner en el camino. Y volvemos a hacer el trabajo. ¿Correcto? Así es. Así camina este robotcito. ¿Ya? Al terminar, fíjense, ¿cuál es el punto que nosotros deberíamos añadirle? Deberíamos añadirle el punto hasta. No sé si es que esto repite, eso me ayuda. Creo que no debería repetir, porque acá, fíjense, no llegué, a pesar que sí, debería. ¿Ya? Debería aquí, porque la única vez que es entonces no tiene sentido que esté. ¿Ya? Porque doble vez vamos a registrar el punto final. Porque aquí le estoy diciendo, si es que es el mismo punto, no llegué falso, pero si es que es el mismo punto, quiere decir que esto yo ya añadí. Entonces, está de más. ¿Correcto? Lo volamos, no hay problema. ¿Ya? Y luego le digo que la ubicación actual de mi robotcito ahorita es el asta. ¿Ve? Ahí he terminado. Se supondría que aquí he terminado mi robot guía. ¿Correcto? ¿Qué le he enseñado a este robot guía? A mostrar camino. Y básicamente muestra así. Y le preguntamos si está o no está ocupado el robot y básicamente accede al atributo ocupado. Fíjense, este procedimiento válida lo sabe hacer todo robot, ¿correcto? Y en este caso, nosotros eso lo hemos implementado acá. ¿Ya? Eso. Compila. Ahora lo único que hay que hacer, bueno, una tarea no menor, es ir a verificar que esté funcionando bien y depurar algún bicho si es que encuentra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Acabamos la anterior clase hemos hecho un ejercicio que parece inocente, ¿no? Pero es interesante a la hora de razonar su solución. En este caso, fíjense, lo único que hemos hecho es calcular las posiciones, ¿no ves? Si me hubieran pedido que además yo mire la información que tienen esas posiciones, prácticamente estamos accediendo a matriz. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y que si hacíamos primero comprobar todo el camino y recién moverse y no ir comprobando cada vez que nos movemos, iba a quedar más largo. Pero ¿y cómo encuentra el camino? Es que fíjate, encuentra el camino. Si es que yo decía, digamos, va a hacer las preguntas si es mayor, menor, y basado en eso va a determinar como una ruta. Y considerar una ruta en L, digamos, si no se puede diagonal directamente. Una ruta en L es más costosa que una ruta en diagonal. Entonces siempre hay que tratar de hacerlo diagonal todo lo que se pueda. Sí, pues eso hemos puesto en nuestro problema, ¿no ve? O sea, yo también Lind estaba haciendo, porque hay una teoría
que se llama la distancia de Manhattan, ¿ya? Por ejemplo, si tú caminas así, porque así se caminaría, ¿no ves? Si está en línea recta, ¿no ves? Así. Esto, por definición, es equivalente a este camino. Ya esa es la distancia de Manhattan. Pero bien diferente es caminar así. Correcto, esto ya no es verdad que es igual a eso. Ya la hipotenusa siempre es menor que la suma de sus catetos. En cambio aquí, fíjense esto, por definición, esa distancia que recorres así, como gradita, digamos, porque caminas recto, es equivalente a esto, famosa teoría de Manhattan. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, estoy buscando mi camino. O sea, estoy explorando, mi robotcito está explorando y registrando las posiciones. ¿De acuerdo? Básicamente estoy encontrando el camino. ¿Ya? Pero aunque les parezca, fíjense esto muy entreverado, nunca jamás va a ser todo, ¿no ve? ¿Qué pasa si, digamos, estamos en esta situación? A ver, ¿qué pasa si estamos en esta situación? Porque no va a estar en las 9 situaciones al mismo tiempo. O está en esta, 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 o en esta, excluyente, en un instante de tiempo. ¿Correcto? Si es que estuviera en esta posición, fíjense, en esta situación, entonces, como pregunta, viene aquí. X es igual a XP, no me dice, se viene aquí. X es menor que XP, sí me dice. ¿Ve? Y es igual a IP, no me dice, entonces viene aquí. ¿Sí? Y es menor que IP, no me dice, entonces viene aquí y hace esto. Y luego este resto no hace, se sale y vuelve a entrar acá. ¿Correcto? Entonces, todas estas líneas que hemos escrito no necesariamente se van a ejecutar. Esa es la gracia del if then else. Y en este caso, fíjense cuántas preguntas hemos hecho. ¿Es igual? No me dice. Entonces, vengo aquí. ¿Es menor? Sí. ¿Es igual? No me dice. ¿Es menor? No me dice. Y me vengo aquí. ¿Cuántas preguntas he hecho? 3. Correcto. Y ese cómo se va a mover. Tin. Y esa es la nueva posición. ¿De acuerdo? Parece largo, ¿no ve? Pero no es. Ya, esa es la gracia del if then else. Ok. Su compañero me pregunta cómo funciona el equals. ¿Ya? Equals, fíjense, es un método que todo objeto tiene. ¿Ya? Que todo objeto tiene. La misión del equals, fíjense, es comparar, compara por la igualdad, comparar el contenido de dos objetos. Ya me dice true si son iguales, y false si son diferentes. Entonces, hay que tener harto cuidado con usar el igual y el igual. El igual se utiliza para datos primitivos. Pero cuando estás trabajando con objetos, el igual no te pregunta si son iguales, te pregunta si es el mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes, a ver, nos vamos a hacer un objeto de cualquier clase. Y nos haremos un objeto de clase rectángulo. Entonces, le vamos a decir rectángulo R. Y en R le vamos a poner un nuevecito rectángulo que tiene, por ejemplo, base 3 y altura 5. Entonces, hasta acá nosotros habríamos construido este objetito. ¿Ya? Este objeto dice que es de Y. R es de clase rectángulo, ¿cierto? Modelo objeto. ¿Correcto? Y este tiene en base 3 y en altura tiene 5. ¿Correcto? Si nosotros decimos R1, fíjense que es otro rectángulo, y le digo R1 es igual a R, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que R1, fíjense, R1 también está referenciando a este objeto. No es otro objeto, es el mismo objeto. Tanto R como R1 están referenciando esto. A esto se llama alias.
¿De acuerdo? Entonces, R1 vendría a ser el apodo al objeto R. ¿Cuál es el nombre verdadero, original de este objeto? R. ¿Y R1 qué es? Es el apodo de R. Entonces, cuando yo le pregunto R1, ¿eres igual a R? Esto me va a decir true, porque tanto R1 como R están haciendo referencia al mismo objeto. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si yo le digo que R1 es igual a otro o a un nuevecito rectángulo, fíjense, que tiene base y altura? 3,5. Este tiene 3,5. Entonces aquí la figura cambia. Fíjense, aquí va a generar un otro objeto en otro lugar, ocupa otro espacio en la memoria, donde dice que esta base es 3 y esta altura es 5, ¿no? Entonces, en este instante de tiempo voy a ir marcando ya. Si nosotros hacemos esto, entonces esto va a ocurrir, ¿ya? Pero si nosotros hacemos esto, fíjense, esto que es bien diferente, entonces esto va a ocurrir. Me va a crear otro objeto de clase rectángulo. Entonces, si en este instante de tiempo yo le pregunto, R1 es igual a R, ¿qué me va a decir? Falso. Que fíjense, este objeto es R y este objeto es R1. Y tú dices, sí, pero tienen el mismo contenido. No, el igual pregunta si R1 y R hacen referencia al mismo objeto. Y en este caso no, R1 está haciendo referencia a este rectángulo y R este rectángulo. Por ejemplo, si yo le cambio la base a este rectángulo, solo aquí se va a cambiar, no se va a cambiar aquí, ¿correcto? Son identidades diferentes. Entonces, si yo quisiera comparar dos objetos por su contenido, la forma correcta de preguntarle sería el igual. ¿De acuerdo? Yo quiero saber si R1 es igual a R, no es el mismo. ¿Ya? Entonces, estos rectángulos deberían implementar una funcionalidad que se llame equals, que le permita responder cuando dos rectángulos se consideran iguales sin ser el mismo objeto. Y entonces, en este caso, yo podría comparar, ¿no? Si la base es igual a la base de este otro rectángulo y la altura de este es igual a la altura del otro rectángulo, podría concluir que ambos objetos son iguales, pero no lo mismo. Ya para eso sirve el equals. ¿Te aclaré la duda? No. A ver. Cuando tú construyes objetos, ¿ya? La construcción de los objetos te van a generar espacios en memoria. ¿De acuerdo? Nosotros almacenamos información. ¿Dónde se va a almacenar? En posiciones físicas de memoria. Entonces, este rectángulo, fíjense, cuando construimos este rectángulo, este va a estar ocupando un espacio físico de memoria. Y cuando nosotros construyamos este otro rectángulo, este rectángulo va a estar ocupando otro espacio físico de memoria. No importa si tienen igual contenido, son dos objetos diferentes. ¿De acuerdo? Pero esto, fíjate, esto es asignación. Aquí no hemos construido un nuevo espacio. Entonces, aquí yo le estoy diciendo, esto es aliasing. Esto es aliasing. ¿De acuerdo? Le estoy diciendo que R1 y R van a estar referenciando al mismo lugar en la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, tú miras ese lugar de memoria y está R. Miras ese lugar de memoria y está R1 ahí también. Entonces, ahí serían el mismo objeto. Ya eso es aliasing. Y en este caso, bueno, el igual a nivel de objetos, ¿qué te hace entonces? Te verifica si ambos objetos son el mismo. No se pregunta, ¿son iguales? La pregunta sería, ¿son el mismo? ¿De acuerdo? Y eso se ve harto en los estudiantes. Por ejemplo, puedo tener dos Juan Pérez, ¿ya? Entonces puedo tener Juan Pérez y puedo tener Juan Pérez, ¿ya? Y estos dos objetos no son el mismo, pero son iguales. Correcto. ¿Por qué no son el mismo? Porque este ocupa un lugar físico en el mundo y este ocupa otro lugar físico en el mundo. Pero sí son iguales en contenido, pero no lo mismo.
¿Entienden eso? Hay una diferencia leve entre decir lo mismo e iguales en programación. ¿Ya? Pero el equals básicamente, ¿para qué te sirve? Para averiguar si es que un objeto es igual a otro objeto en contenido. Ya, eso estamos bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Y que con lo de contenido se refiere a que tengan los mismos métodos y atributos y eso? No, atributos nomás. Los métodos no cambian. El chiste son los estados, ¿no ve? Los métodos no cambian. Una vez que defines si el objeto existe, sus procedimientos no cambian. Lo que sí tiende a cambiar en el objeto son sus atributos. ¿Correcto? Dependiendo obviamente de qué haces, ¿no? Con el objeto. Ah, ya, está bien, Inge. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Les quedó claro lo que he hecho, chicos? Lo que les he explicado aquí. ¿Cuál validar? Tengo validar en el robot y tengo validar en la ciudad. Ambos son similares. Fíjate, yo estoy yendo a verificar si es que esta fila columna pertenece a este plano. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, X representa la fila, Y representa la columna. Y quiero saber si es que esta es una posición válida en el plano. Entonces le pregunto, ¿será que X es mayor o igual a 0? Y además X es menor que el tamaño de filas que tiene el plano. Le pregunto por un lado. ¿Ya? Y además le digo, ¿será que Y es mayor o igual a 0? Y además Y es menor al plano sub 0, punto le, que me determina la cantidad de columnas del plano, le pregunto. ¿Y a qué representa las columnas? Entonces las columnas tienen que estar entre 0 y un valor menor al tamaño de las columnas. Básicamente eso es el validar. ¿Ya? Este validar que hace me verifica que esta posición está dentro del plano, ya que no se ha salido por ningún lado. ¿De acuerdo? Esto de la distancia, a ver, vamos a ver si es que es verdad. Ya lo que estamos haciendo. Pero en realidad lo que a mí me interesa es el camino, ¿no? Y como te dice que te mueves en diagonal, entonces veamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, ya vamos a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Hay una teoría, lo que les decía, ¿no ve? La distancia de Manhattan es interesante. Cuando solamente tú caminas en líneas rectas y ortogonales, entonces la distancia, dice, de llegar de un punto a otro, aunque sea, como no hay diagonal, ¿no ve? Entonces sería como gradita. Caminando en gradita, dice que esa distancia es equivalente a la distancia de recorrer solamente como una L que decían ustedes, ¿no? A ver. Y nosotros tenemos esto es 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Vamos a ver si es que este es 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya tengo una matriz de 5 por 5. Si nosotros queremos llegar, por ejemplo, de la posición 0, 1 a la posición, qué sé yo, 4, 3, entonces, ¿qué debería decirme mi camino? ¿No ve? He pisado la 0, 1. Luego, como está aquí, entonces debería caminar aquí, ¿no ve? La siguiente posición que debería ser la 1, 2. ¿Correcto? Luego, ¿dónde debería irse? Aquí, a la 2, 3. ¿Ve? A la primera que nosotros nos quedamos a la 2, 3, fíjense. Entonces, sus I se parecen. ¿Ya? X es menor XP, pero Y es igual a IP. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a bajar. Correcto, baja aquí. Y entonces viene y me dice, esta es la posición 3, 3.
Y luego, como siguen en la misma columna baja, y esta es la posición 4-3. Pregunto, ¿la posición 4-3 es mi posición destino? Sí, me dice, entonces paro. ¿Ya? En este caso, fíjense, ¿por qué es este camino? Porque puedo caminar en diagonal. ¿Ya? Pero si me dijeran que no puedo caminar en diagonal, me dijeran que solamente puedo caminar en línea recta. Entonces, para llegar de aquí a este mismo punto, fíjense, ¿qué tendría que hacer? Tendría que caminar el 0,1. ¿Correcto? Tendría que ir así o así. ¿Cierto? Entonces, no importa. Si digamos vamos bajando, me vengo aquí. Esta sería la otra posición, porque no puedo caminar en diagonal, ¿entiende? Entonces acá, este vendría a ser la posición 1-1. ¿Correcto? Podemos caminar aquí, en gradita. Tú dices, no, vamos a ir caminando en gradita y vamos a ver si es igual o mejor. Nuestra idea sería más rápido, ¿no? Pero este es otro caso. Este es cuando puedo caminar en diagonal, que eran las condiciones de mi problema, y este es cuando no puedo. Y les voy a explicar eso de la distancia, ¿ya? Entonces aquí sería 1-1. Entonces vamos a ir por gradita, ¿no? Y vamos bajando nuestra diagonal medio trucutú, ¿no es cierto? Porque no puede caminar así en lineacita, así, ¿no? Ortogonal, pero estamos siendo más o menos en diagonal, más o menos, ¿correcto? Entonces, ¿quién vendría a ser la siguiente celda que nosotros tenemos? Bueno, hemos venido a la 0,1, la 1,1, ¿dónde me vendría después? La 1,2. Y luego, ¿dónde vendría? A la 2,2, ¿correcto? Y luego venimos aquí, ¿no es cierto? Vendríamos aquí. Y le digo, esa sería la 2,3, ¿ya? Y luego caminamos aquí, que me dice que sería la 3,3. Y luego caminamos aquí, que vendría a ser la 4,3. ¿A ver? ¿Cuántas celdas hemos tenido que pisar para llegar de aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para llegar de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Este camino es mejor que este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, entonces esto es que la hipotenusa es mejor que los catetos, ¿no ve? Pero es porque puedo caminar en diagonal. Pero si no pudieras caminar en diagonal y te dicen encontré el camino más corto de aquí a aquí, entonces una opción es que camines así, ¿no ve? Vayas caminando con gradita y tú jures que este es más rápido. Pero te cuento que por teoría de la distancia de Manhattan, esta longitud de camino es equivalente a hacer este camino, ¿ya? Este camino, o es equivalente a hacer este camino. Fíjense, así, ¿sabes? Hacer una L, como decía su compañero. ¿Ya? Entonces nos fijaremos. Aquí mi camino es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la distancia de Manhattan. Ya te dice que si tú tienes restricciones de caminar en línea recta, no puedes ir en diagonal. Entonces tu diagonal, no ve aquí, va a ser medio así, bien chistoso como grada, porque no puedes hacer esto. Entonces te dicen, no importa, si quieres encontrar la menor distancia de este punto a este punto, básicamente es cuadrar. Puedes cuadrar así o puedes cuadrar así, que es equivalente a este caminito que parecería más prometedor, que es más chiquito. No es verdad, este no es más chiquito, es equivalente. ¿Entienden? A eso se llama la distancia de Manhattan. En cambio aquí sí es más chiquito, ¿no ve? Porque podemos caminar en diagonal. Y este era el problema, me decían, recuerda que un robot guía puede caminar en diagonal a la macana, entonces hay que hacer eso. Que si me hubieran dicho que no puede caminar en diagonal, entonces era más facilito, ¿no? Ver, cuadrar y cuadrar, ya sea este o este, cualquiera. En cambio, como puede caminar en diagonal, entonces voy a tratar siempre de hacer el camino más corto, ¿no? Estamos buscando el camino más corto. ¿De acuerdo? El algoritmo que tienen es este. ¿Comprendido? Sí. Ok, ¿qué dudas más tienen?
Depende. O sea, cuando tú trabajas con objetos, fíjate, con objetos, una forma de evitar es siempre construirlos. ¿Ya? Construirlos y luego, si quieres, reemplazarlos. ¿De acuerdo? Entonces, nunca dejes, por ejemplo, un objeto sin construir. ¿Ya? Primero. ¿Ya? Otro, Java Null Pointer te da con los índices. Controlar los índices de los arreglos. ¿Ya? Eso te da otro Java Null Pointer. Y otro que te da es controlar las nulidades. ¿Ya? Controlar las nulidades, o sea, los famosos null. Por ejemplo, acá nosotros tenemos ese control bien establecido. Fíjense, nosotros estamos diciendo, por ejemplo, buscar, ¿no? El buscar un robot guía. Fíjense, por defecto, mi robot que es, no existe, a menos que exista. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué hago? Antes de irle a pedir a mi robot que vaya a hacer cualquier cosa, fíjense, que vaya a caminar, eso, yo lo primero que hago es verificar si mi robot existe. Ya, si mi robot es diferente de no existe, entonces recién le mando a trabajar, porque si no hago esta verificación, y debido a cómo está implementado mi buscar guía, es posible que yo pueda encontrar un robot nulo, ¿cierto? Eso es. Entonces, ¿cómo puedo evitar? Evito controlando. ¿Ya? Esta es una manera de evitar. Entonces, ¿dónde puedes tener ahorita? Les dije, ¿no es cierto? Cuando empiecen a hacer arreglos, Java Null Pointer les va a salir a montón. ¿Por qué? Porque puede que hayas ingresado esta celda que no existe, fíjense, y aquí te va a salir Java Null Pointer. Te va a botar, ¿ya? O por ejemplo, que aquí al robot, sí, no has hecho esta verificación, pero al robot ya le estás pidiendo trabajar y tu robot puede haber ser que no exista, ¿no es cierto? Pero si no le controlas, Java Null Pointer, ¿ya? Y esta otra cosa, por ejemplo, cuando yo ingreso a esta celda, sobre todo en mi basurero, fíjate, en mi basurero yo tengo que ir a recoger la basura que hay en esta celda. Entonces, si yo no verifico que estos XY son válidos en la matriz, Java Null Pointer. Entonces, por esa razón, aquí siempre lo primero que hago es validar si esta posición XY en el mapa es una posición válida para luego acceder. ¿Correcto? Entonces, siempre estoy validando y de eso me tengo que encargar yo. O sea, tengo que ser responsable, el programador, ser responsable de validar los índices de las posiciones a las cuales vas a ingresar en un arreglo. No validas eso, Java Null Pointer. ¿De acuerdo? No construyes un objeto interesante y charlas con el objeto sin que exista, Java Null Pointer. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, por ejemplo, a veces en el constructor, fíjate, puede que mi constructor de basurero, o de mi guía, por ejemplo, nos hayamos olvidado construir esta colección y cuando vengamos aquí a decirle, no ve, a mi camino le voy a ir a añadir Java Null Pointer, porque no existe el objeto. Entonces, una costumbre interesante es que cuando tú utilices objetos y por el momento no los defines, entonces siempre definirlo con algún valor por defecto o tienes que estar siempre, ¿no? Consciente de que hasta que no lo definas, ese objeto no existe. Y con un objeto que no existe no puedes trabajar. Con una posición que no existe no puedes trabajar. ¿De acuerdo? Eso muy importante en terminología de programación. O sea, tienes que controlar, ¿no es cierto? Ahora sí es que llega un momento en que es incontrolable, digamos, hay que manejar otro estilo de programación. Pero por el momento, fíjense, nosotros estamos haciendo cosas, por eso es que tenemos aquí cosas privadas en la ciudad, por ejemplo. En la ciudad nosotros privatizamos cosas, ¿no ve? Esto no puede usarlo cualquiera. La única vez que esto lo utilizas es que tú estés mandando desde aquí validar. Fíjate el recojo, le estás mandando una ubicación y esto está bien cerradito. ¿Ya? Y fíjate aquí, para que este robot trabaje lindo,
Uy, aquí le estoy haciendo algunas validaciones. La posición de recojo tiene que existir en el mapa. Mi robot tiene que existir, tiene que haber un robot guía, porque si no hay no puedo atenderte. El lugar destino donde quieres ir tiene que existir. Si todo eso se cumple, entonces recién lo mando a mi robot a trabajar. No lo voy a mandar a trabajar en unas posiciones que no existen en este mapa. ¿De acuerdo? Eso estoy controlando acá. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta, chicos? Pero les comenté, ¿no es cierto? Cuando empezamos a hacer arreglos, Java null pointer va a ser uno de los errores que más les va a salir. ¿Podrías meterlo? A ver, puedes ingresar así. Mejor veremos el ejercicio, porque si como me lo presentas, como que no. L3, vamos a venirnos aquí. Uy, lento. No me hagas esto. A ver. No estoy pudiendo acceder al sitio, qué raro. Ay. Esto me está enojando ya muchísimo, esta forma de manejar que tiene. No. No me va a dejar. A ver, ¿en qué consistía el problema, Carmen, por favor? ¿Le puedo presentar pantalla con el programa si gusta? ¿O Sí, se lo por leo? favor. Sí, por favor. A ver. Este es el problema, Inge. Me Muéstrame. refería a esta pregunta. Nos pedía ingresar una nueva expresión ¿Ya? seguida de otra y otra. Pero ¿cómo puedo hacer eso mediante los pero parámetros del otro objeto? ¿me lo puedes agrandar, por favor? Claro. Ahí. Eso es calculando, ¿no? Sí. Ahí ya. Aquí, pero fíjate, está ingresando expresión por expresión, está ingresando. Ingresa una expresión, ingresa segunda expresión, ingresa tercera expresión, así. Entonces, este es solamente un arreglo de expresiones. Cada expresión es independiente. Sí, entonces. Según el programa. ¿Podría añadir las expresiones dentro de un arreglo? Claro, pues si estamos poniendo robots dentro de un arreglo. Sí. Puedo poner lo que yo quiera dentro de un arreglo. Fíjate que acá nosotros estamos poniendo robots.
En nuestro problema de acá, fíjate este array list, ¿qué tiene? No Tiene está objetos de compartiendo, clase. Ángel. Solo párate en yo. ¿Ya te has parado en yo? ¿Pueden ver? No. ¿Ve? ¿Me pueden ver, chicos? Todavía no. No, Sí se ve. sí se ve. Deberían pararse en yo, en Leticia, en mí, en Leticia Blanco. ¿Sí? Ya me miran, porque nunca dejé de compartir, chicos. Y yo me estoy mirando, fíjense, soy yo, me estoy mirando yo. Sí se ve, Inge. Sí. Ok, entonces acá fíjate, esta tu colección tiene objetos de clase robot. Puedes tener, tu array list tiene objetos de clase lugar turístico, entonces puedes tener tantas cosas complicadas como tú quieras. Ahora, en este caso tuyo, tú podrías tener algo así. Ahora, un arreglo puede tener objetos, siempre puede tener lo que tú quieras. Puedes tener, incluso si yo supiera cuántos robots va a tener la ciudad, podría haberle dicho así. Fíjate, voy a tener un arreglo, ¿cierto? De robots. Completamente válido. Ya, eso, pero ¿qué necesito para hacer esto? Para utilizar esto, yo necesito saber el tamaño, ¿no ve? Como no sabíamos a priori cuántos robots va a tener la ciudad, entonces por eso es que nos hemos inclinado por utilizar un array list. Correcto, que si a mí me hubieran dicho a lo sumo puede tener 20 robots, entonces tal vez me convenía utilizar un arreglo así hecho a mano. Correcto, entonces en tu caso, fíjate, tú puedes tener algo así. Yo puedo tener objetos de clase expresión, ¿ya? Voy a tener un arreglo que va a tener expresiones. ¿Y qué va a tener en cada celda de tu arreglo? Una expresión. ¿Se puede? Sí, se puede. Justo lo estaba haciendo de esa manera, solo que había entendido mal la pregunta. Sí. Gracias por la Pero explicación. ahora el chiste es que en tu problema probablemente no te conviene hacer esto. Te conviene hacer este. Porque tú no sabes cuántas expresiones va a tener tu juego matemático. ¿No ves? Sí. Esa pregunta que tú estás agarrando era pregunta de examen. Oh, genial. ¿Ya? Quería ver, por eso me preguntaba, quería ver la manera de optimizar el problema, ya que con un array list creo que se me hace un poco largo. Y no, porque ahí básicamente bueno, no importa si lo agarras en arreglos o en array list. La cosa es que tú tenías que tener una colección en la cual tenías expresión. Y cuando alguien quiere jugar o adivinar, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que ir a elegir de estas tus expresiones. Por ejemplo, es la expresión 1, la expresión 2, la expresión 3, así vas a tener. Tienes que ir a elegir aleatoriamente alguna expresión. Esa la muestras al jugador y el jugador tiene que intentar adivinar, ¿cierto? La respuesta. Y esto va a ir a coincidir. Si la respuesta es equivalente a la respuesta de esta expresión, entonces ganaste. Si no, intenta de nuevo. Eso era básicamente el problemita. Toda expresión que tenía, todo objeto de clase expresión tenía en sí la expresión, ¿cierto? Y el resultado. ¿Correcto? Esto es secreto, ¿no ve? Entonces, cuando tú le dices ya jugaremos, adivinaremos, te lo elige una expresión de aquí y te muestra solamente la expresión. Por ejemplo, te muestra 3 más 5 menos 4 y te dice cuál es el resultado y tú le tienes que inventar otro método y le digo, ah, ya, este es 10. ¿Y qué te debería responder? Correcto, incorrecto, porque esta expresión ahorita está en juego y tendría que ir a comparar este 10 que tú has ingresado con el resultado de esta expresión. Una vez que has hecho este doble, fíjate, pedir y dar, entonces tu expresión debería quedar null. ¿Ya? Y luego cuando tú le pides, lo primero que tendrías que hacer es ir a averiguar. Si le dices devolver, entonces te dice, no, primero tienes que elegir una expresión. Es un jueguito nomás. No te aconsejo, Cristian, utilizar escáner. ¿Para qué?
¿Por qué? ¿Para qué? El escáner te permite interactuar con el usuario. Lo que nosotros estamos haciendo es resolver, fíjense, el núcleo del proyecto. Acá yo ya les he mostrado una implementación del ahorcado, creo que era, se los he puesto, interfase. Pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros habíamos trabajado. ¿Cierto? A esto que nosotros tenemos aquí, Cristian, le podemos poner interfaces sin meterle ningún escáner acá. Entonces, aquí tú podrías tener otro objeto. Fíjate, podrías tener una nueva clase que se llame su interfaz de usuario. Y aquí tú manejas tu escáner, todo, y desde aquí derivas las cosas. Pero acá adentro no es interesante tener escáner ni sistema auto. No es necesario, Carmen, porque ahí te dice que tú deberías recibir expresiones y ya está. Es como acá, por ejemplo, yo agarro y le digo, ok, nos vamos a crear nueva ciudad, le digo nueva ciudad, y le voy a decir que voy a insertar un robot y me voy a crear un avecito robot, le digo un robot, qué sé yo, guía, ¿sí? Que va a estar en la nuevecita ubicación. Fíjate, le estoy diciendo ubicación 0,0. Y algo así, no tengo constructor de ciudad, tienes razón. Vamos a hacer ciudad, tiene mucha razón. Acaba de salirme un Java null pointer. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? Porque no se inicializó los objetos Exacto, no he inicializado mi arreglo robots, ¿cierto? No he hecho constructor. Entonces aquí le vamos a decir robots va a ser un nuevecito array list que se compromete a tener objetos de clase robot e inicialmente como va a estar vacío. Lo mismo hago con lugares turísticos, ¿cierto? ¿Qué le falta aquí? Fíjense. Le falta un montón de cositas a esto, ¿no? Como por ejemplo definir procedimientos que te permitan llenar lugares turísticos en la ciudad, turístico, ¿no? Eso sería y por defecto vacío. ¿Qué más deberíamos tener? El mapa, ¿no? El mapa deberíamos tal vez definirlo. Aquí tal vez deberíamos mandar un mapa, qué sé yo, ¿no? Como parámetro. Pero aquí también mi mapa deberíamos definirlo, como por ejemplo el mapa que me lleve como dato de entrada y la cantidad de basura yo puedo ir a calcular, ¿de acuerdo? Por el momento lo voy a dejar 0, pero una vez que tú me ingresas este mapa, yo puedo ir a calcular la cantidad de basura que tiene este mapa, ¿ya? Por este momento lo dejaremos así, pero para poder construir esta ciudad, dice, nosotros necesitamos el mapa mínimamente. Ahora sí. ¿Qué me dice? Hay algo, qué mal. Estoy chequeando mal. Aquí. Puede contener enteros, pero puede contenerlos en términos de objeto, no de tipo de dato primitivo. O sea, no puedes hacer array list int. ¿Ya? Sino puede ser array list integer. Sí, tienes que declararle así. Fíjate, tendrías que decirle con objetos trabaja el array list. ¿De acuerdo? No trabaja con datos primitivos. Entonces tendrías que decirle así, array list de objetos de clase integer. ¿Ya? Y esto es enteros. Correcto, pero no. Esto no funciona así, fíjense. Array list, int, es mal, no funciona. ¿Correcto? Ni char, ni boolean. Tiene que ser los objetos. ¿De acuerdo? Entonces esto lo vamos a volar. Lo más importante es que funcione esta parte, ¿no es cierto? Y luego le ponemos carita nomás. Ahora sí, a ver, vamos a construir. Yo le digo aquí necesitamos mandarle un new doble, que sea una matriz, asaz. Y le vamos a mandar una matriz así, ¿ya? Le vamos a mandar 1, 2, 3. Y aquí le vamos a mandar
4, 5, 6. ¿Ya? Fíjense, ahorita este tiene un mapa que le he puesto basura así, ¿no ve? Me he construido una ciudad con un mapa de 2×3. Le he mandado así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la basura que tiene esta ciudad. Acabo de construirme ahí. Ahora sí, le puedo poner un robot. Ya no me va a reñir, ¿no? Le inserto un robot y le digo, vamos a construir un nuevo robot guía. Y le vamos a poner en la nuevecita ubicación. Ya, en la nuevecita ubicación 0,0. ¿De acuerdo? Ay, Dios mío, mis problemas de ubicación. Adentro. Pueden contener no int, no pueden. Los arreglos, sí. A ver, estos arreglos hechos a mano, los arreglitos, tú puedes tener esto. Fíjense, puedo tener eso correcto. ¿Ya? Pero yo no puedo tener esto. Eso incorrecto. Return siempre Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Para que el usuario decida dónde mostrar. Ya, en un arreglo hecho a mano puedes agarrar tanto primitivos como objetos, todo, pero en un array list no, tipos primitivos no agarra. Sí, sería todos los arreglos, sí. En los arreglos tú puedes ponerle, como les había dicho, ¿no ves? Robot también, puedes ponerle, no hay problema. Bien, ¿correcto? Y aquí le puedo hacer un array list de objetos de clase robot, también bien. Y tú dices, pero ¿y cómo puedo tener un array list de enteros? Entonces es lo que les había dicho hace rato, ¿no ve? Tengo que decirle array list de objetos de clase integer. ¿Correcto? Eso es. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Ya? Entonces, fíjense, en tipos de datos hay así, ¿no es cierto? Los tipos de datos primitivos que soporta Java, ¿qué vendrían a ser? Int, double, con minúsculas. Ahí se van a dar cuenta. Ya, boolean, con minúscula. Char, long, short, float. Ya toditos esos son primitivos. Ya se consideran objetos. ¿Quiénes vendrían a ser los objetos? El string. O clases, ¿no? En realidad, string, por ejemplo. Acá tenemos su paralelo, que tenemos el famoso integer. Tenemos el double, ¿ya? Tenemos el boolean. Estos son objetos. Tenemos el character. ¿Ya? Estos no estoy segura si tienen, pero de estos sí estoy segurísimo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú quieres almacenar reales en un array list, usa el objeto double. Depende de lo que quieres resolver, Nahuel. El array list te trae bastantes ventajas y una es que tú te despreocupas del tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, en el array list, esta clase de arreglos es bien interesante. Esto es bueno cuando no sabes exactamente, cuando es dinámica la cosa, ¿ya? Cuando es dinámica. Es decir, tú le dices, voy a tener tantos, o voy a tener una colección de figuras. ¿Cuántas? Me dices. No sé, pero voy a tener. Entonces, array list. ¿De acuerdo? Pues si yo te digo, voy a tener una colección de figuras. ¿Cuántas? 10, me dices. Entonces probablemente arreglito hecho a mano. Eso va a depender, ¿ya? Entonces, el array list, básicamente, te permite almacenar colecciones en formato dinámico. ¿Ya? A medida que requieras, va a ir, ¿no? Aumentándote. Eso es. O sea, depende mucho del problema que vas a hacer. El array list tiene sus ventajas, el arreglo también tiene sus ventajas. ¿Ya? Ambos tienen ventajas, desventajas, ambos.
¿Y de qué va a depender cuál utilizas? Del problema que quieres resolver. Entonces, la primera cosa que te haces, ¿no ves? ¿Sabes cuántos robots vamos a tener? No. Entonces, array list. ¿Ya? ¿Sabes de qué tamaño es la ciudad? Sí. Entonces, una matriz, que en realidad vendría a ser un arreglo bidimensional con tamaño predefinido. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Todo depende del problema, chicos. Todo depende del problema. Incluso usar for, while, for each, do while, depende de lo que quieres resolver. Ahí hemos estado trabajando con eso. ¿No ve qué me conviene? While, for, qué cosa, y ustedes me respondían. Y eso es, ¿cómo se dice? La palabra sería adecuado. Hay que elegir las estructuras adecuadas, hay que elegir las estructuras de control adecuadas y las estructuras de datos adecuadas. ¿Ya? Eso es para resolver el problema. ¿Qué más, jóvenes? Y no, o sea, por debajo te lo hace la array list. Ahorita en esta materia no estamos con la misión de analizar eso. En elementos te vas a aprender a diseñar estructuras de datos. Ahora solamente tienes que creerle que te lo elimina bien. Lo que hace es un corrimiento interno, ¿de acuerdo? Por dentro te lo hace un corrimiento, recorre. Pero eso ya está hecho, no tienes que preocuparte tú como programador. Eso ya te lo provee el array list. Es un método, ¿de acuerdo? Del array list. No, ¿para qué quisieras usar un sistema of print line? ¿En qué casos? ¿Por qué en una lista? ¿Por qué en una lista quisiera usar un print line? Más bien, ¿no? Una lista es una contenedora de datos. Su misión, o sea, es contener datos y que te permita accederlos, ¿no? Para alguna razón. Pero en los métodos, fíjense, yo no suelo utilizar sistema of print line. En el CodePad para mostrar, ¿no? Los resultados, sí, pero después en los métodos no. Yo te entrego el resultado y ve tú qué haces. Ese es el pensamiento. Y cuando les preguntan algo, vayan a responder lo que se les pregunta, ¿de acuerdo? Nunca jamás vayan a hacer cosas que no se les pide, ¿ya? Porque su vida no les va a alcanzar, pues. Por eso es bien importante, fíjense, esta parte de la estructuración de su cerebro. Muy importante. ¿Ya? Fíjense, en todo este programa que he hecho, ¿he utilizado un system out? No. ¿Lo he necesitado? ¿Así ha sido imperativo usarlo? No, ¿verdad? Si no lo necesito, no lo uso y ya está. Ok, se los voy a subir este. Este tiene bichos, les cuento, este programa que les he mostrado. Les he logrado convencer, ¿no ve? Pero es una buena aproximación ya a lo que tenemos. Lo que les pido es que revisen los constructores, ya que todas las clases tengan constructores. Y sobre la base de eso, a ver, vayan a generarse escenarios en los cuales puedes llenarle robots, llenarle lugares turísticos, ¿no? Tu mapita, llenarlo aquí a la ciudad. Y acá tendrías que ponerle otro método también, ¿no? Que me permite insertar un lugar turístico. La diferencia entre insertar un robot y un lugar turístico es que yo no voy a insertar un lugar turístico a menos que la ubicación de este lugar turístico esté dentro del mapa, ¿no? Y para validar esto ya tenemos aquí, fíjense, aquí ya tenemos un validador de eso. Entonces, cuando te dice insertar lugar turístico y te manda, ¿no es cierto?, el lugar turístico, tú tienes que ir a averiguar si la ubicación pertenece al mapa, ¿no? Entonces, validas esa ubicación. Si es así, entonces recién le ingreso.
Ya, si no, no te ingreso. Un lugar turístico que no esté dentro del mapa. Y para esto, fíjense la ciudad que es lo único que necesitas, su mapa, ¿no ve? Y ahí tú, es una matriz con sus basuritas, aquí tienes que registrar, ¿no? Y de aquí tú ya puedes saber el tamaño, ¿no? De los datos que tienes. Ah, ¿qué otra cosa le falta hacer? Aquí le falta hacer, ¿no ve? Contar la cantidad de basura, eso también falta hacer. Dado este mapa, tú tienes que ir a sumar, ¿no? ¿Cuánta basura está en este mapa? Porque ese dato es bien importante a la hora de hacer este procedimiento que es la recoger o limpiar la ciudad. ¿Ya? Se los dejo entonces esto en este momento, se los voy a subir a Moodle si me deja entrar. No sé qué le está pasando a mi máquina últimamente, está completamente desconfigurada, me está haciendo renegar muchísimo. Ah, ya, Instance of es un operador binario, ¿de acuerdo? Entonces, el instance of, fíjense, esto habíamos visto en herencia y polimorfismo. El instance of, este es un operador, ¿ya? Así se llama, es un operador booleano. Entonces, este te recibe dos parámetros o dos argumentos. Por este lado, tú tienes que ponerle un objeto, es el primer parámetro, y este otro lado tienes que darle el nombre de una clase. ¿Ya? Eso. Y lo que hace, fíjense, es en tiempo de ejecución funciona esto, ¿ya? Lo que va a hacer es preguntar si la instancia que vive en este objeto le pertenece a esta clase. A ver, cuando nosotros habíamos hecho esto, cuando les enseñaba herencia, habíamos visto que en la figura, fíjense, yo le podía poner un círculo, ¿correcto? Y eso era completamente válido de radio 3. ¿Sí? Si en este instante de tiempo yo le pregunto, a ver, ¿cuál es el tipo de F? Círculo. No. Figura. El tipo de F es figura. ¿De acuerdo? Pero después de aquí, ¿cuál es el contenido de F? Ahí sí sería un círculo. Círculo. Un círculo. Sí, pero el tipo de F sigue siendo figura. ¿Correcto? Entonces, eso quiere decir, fíjense, que este F, en este instante de tiempo, tiene una instancia de clase círculo, pero luego yo le puedo hacer esto. Y sigue siendo F, fíjense, sigue siendo F. ¿Ya? 3 y 5. ¿Correcto? Y en este instante de tiempo, ¿cuál es el tipo de F? Rectángulo. Figura. No, figura. ¿Ya? ¿Pero qué contiene F? Rectángulo. 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 ¿De acuerdo? Entonces, este instance of te pregunta sobre el contenido actual de este objeto. Entonces, en este instante, yo no le voy a preguntar de qué tipo es F. F indiscutiblemente es de tipo figura, eso no ni siquiera se cuestiona. ¿Ya? Pero ¿qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar la instancia que tiene F. ¿Qué significa el contenido de F? ¿Será que el contenido de F es círculo? ¿Qué me debería responder? Sí. True. Sí. ¿Ya? Pero si en este instante yo le pregunto, ¿será que el contenido, la instancia que tiene F es un círculo? Le pregunto, ¿qué me debería responder? No. No, eso. ¿Ya? Vamos a tener harto cuidado. El instance of no te permite saber el tipo de F, te permite saber el contenido de F, la instancia que este objeto contiene. ¿Ya? ¿Y cuándo utilizas el instance of? Cuando tú tienes un objeto que es de clase de generalización. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ya? Ese es el instance of. ¿De acuerdo? Es como tu tacita, fíjense.
Tú tienes tu tacita, esto les he explicado una vez, ¿no ves? Tienes tu tacita para tomar tu desayuno. Esta es la contenedora, ¿no ves? Tu taza. ¿Correcto? ¿Qué clase de cosas recibe tu taza? ¿De qué clase es esta taza? O sea, la clase me va a determinar qué tipo de cosa puede contener la taza. Líquido. Líquido. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el lunes yo voy a tomar té. ¿Correcto? Entonces, ¿esta mi taza ha cambiado de tipo de cosa que puede contener? No. Su tipo de cosa que puede contener sigue siendo líquido. ¿Ya? Pero el lunes, si yo le pregunto cuál es la instancia que tiene mi tacita, me va a responder té. Porque yo los lunes tomo té. ¿Correcto? Los martes, digamos. ¿Ve? Que vamos a tomar café. Pero el tipo de dato que tiene esta taza, lo que puede contener esta taza es líquido. Pero el martes yo le pongo café. Entonces, cuando yo voy a ir a probar el contenido, la instancia particular de líquido que tiene esta tacita, me va a decir que es café. ¿Entienden? Pero esta taza, fíjense, no cambió de tipo. ¿Qué tipo de cosas recibe? Líquido. ¿Entendido? Entonces, el instance of me pregunta respecto al contenido que en el momento tiene un objeto. ¿Está bien? Y por ejemplo, a un objeto de clase círculo no le puedo asignar una figura, ¿no? No, jamás. Porque no es verdad que una figura es un círculo. Ah, ya, está bien. Y tampoco a una taza que solamente agarra café, que solamente le has dicho que es para café, jamás te va a recibir líquido. ¿Cierto? Sí. Eso. ¿Ya? Ok, entonces nos vemos el día jueves, chicos. Vayan a practicar. Se los voy a subir esto a Moodle si es que me deja. Una pregunta, al modificar una clase, ¿usaremos Override o no haría falta? Depende, en este caso de mi robot no he utilizado override, ¿no es cierto? No es sobrescrito, porque prácticamente el trabajar de cada uno de los robots es bien diferente. Depende de tu compilador también para que te obligue a tener, ¿no es cierto? @override. Eso haces cuando, depende, ¿no? De la versión que tengas y cuando sobreescribes o redefines algún método en la clase extendida, ¿no? O en la subclase. Para eso se utiliza. Y en este caso no hemos necesitado hacer. ¿Perdón? La encapsulación. Por supuesto que es importante. ¿Por qué? Porque todo conocimiento de un objeto debería estar encapsulado. Por ejemplo, los atributos, por norma, por ley, deberían estar encapsulados. ¿De acuerdo? La manera de trabajar con los objetos es a través de sus métodos, es a través de sus responsabilidades funcionales. Y la verdad, cuando tú te observas como objeto, yo con solo mirarte no puedo saber qué tienes como atributos. ¿De acuerdo? Tengo que preguntarte. ¿Por qué? Porque esa información está encapsulada. Por muchas razones, ¿no es cierto? Uno, porque la realidad está encapsulada y otro, para mantener la consistencia interna del objeto, que es muy importante. ¿Ya? Gracias. Ok, nos vemos el día jueves, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias. Chao. Hasta el jueves, Lice. Hasta el jueves. Inge, gracias. Hasta luego. Hasta el jueves, Inge. Chao, chao. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves.
Hasta el jueves. Chao, chao. El jueves. El jueves, chicos.